Bueno, ¿cómo solucionar un circuito serie en la electrónica? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para solucionar los circuitos en series tenemos que conocer las leyes. Una de las leyes es la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm, entonces la relacionamos con una torta. Hay gente que lo relaciona con un triángulo. Entonces lo distribuimos así. Lo dibujamos un círculo. El círculo lo partimos en la mitad y la mitad va a ser el voltaje y la otra mitad la divido en dos, donde voy a relacionar otras dos variables: corriente y resistencia. Listo. De la ley de Ohm podemos sacar tres fórmulas. En la ley de Ohm, voltaje, bueno, tenemos voltaje, tenemos otra variable que es la I, que es la corriente, que la representamos con la letra A de amperios, voltaje con la letra V, y resistencia, que la representamos con la letra omega y se mide en ohmios. Entonces la ley de Ohm se compone, como les digo, de tres variables. Listo. Con estas tres variables podemos realizar o solucionar un circuito en serie. Entonces vamos a dibujar un circuito en serie. Circuito en serie de dos componentes. El símbolo de la resistencia es este que le dibujo acá. El símbolo de voltaje es este que tengo acá. Ok, entonces esta va a ser la resistencia 1 y esta va a ser la resistencia 2. Serie, ¿por qué? Porque arranca un nodo, están en cascada los componentes y terminan el otro nodo. Ok, bueno, ahora para solucionar un circuito en serie tenemos unas reglas. Listo. La primera regla es: en un circuito en serie, la corriente es la misma en cada componente. Y la segunda regla es: el voltaje es diferente en cada componente. ¿Cómo así? Pues muy sencillo. La corriente que circule por R1 va a ser la misma corriente que circule por R2. El voltaje que circule por R1 va a ser diferente al voltaje que circule por la resistencia 2. En pocas palabras, en cada resistencia hay una caída de voltaje diferente. Ahora vamos a darle solución. Entonces, ¿qué haya normalmente en un circuito en serie? ¿Qué se halla? Pues hallamos, lo primero, la resistencia total del circuito, ¿cierto? Lo segundo es la resistencia total del circuito, el voltaje en R1, el voltaje en R2, la corriente en R1 y la corriente en R2. ¿Listo? Estos serían como las variables a hallar en el circuito. Ahora, ¿cómo los hallamos? Muy sencillo. Resulta que de esta ley de Ohm podemos sacar tres fórmulas. ¿Listo? Entonces, la primera podemos decir que voltaje es igual a multiplicar corriente por resistencia. La segunda, vamos donde podemos hallar corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y la tercera es
resistencia, voltaje sobre corriente. Listo. Con estas tres fórmulas yo puedo hallar estas variables, estas interrogantes que tengo, perdón. Ahora, ¿cómo empezamos a solucionarlo? Entonces, para hacer un circuito en serie, lo primero que tenemos que tener claro es que debemos tener 2 de 3. En este caso, pues vamos a darle valores entonces al voltaje, a la fuente. Este es el símbolo de fuente. Vamos a darle un valor de 18 voltios. Listo. Y a la resistencia 1 le vamos a dar un valor de 100 ohmios. Y a la resistencia 2 le vamos a dar un valor de 2200 ohmios. ¿Ok? ¿Qué vamos a hallar en el circuito? Pues obviamente la corriente que circula por él. Para hallar entonces, o para iniciar el proceso, hacemos lo siguiente. Lo primero que tenemos que hallar es la resistencia total. Para hallar la resistencia total en un circuito en serie, debemos sumar la cantidad de resistencias que estén en el circuito. En este caso sería resistencia 1 más resistencia 2. Reemplazamos, resistencia total es igual a 100 ohmios más la resistencia 2, que es de 2200 ohmios. Esto me daría entonces un valor en la resistencia total de 100 más 2200, 2300 ohmios. Con esto yo ya hallo la respuesta de resistencia total, 2300 ohmios. Ok, ya ahí hallamos una interrogante. Ahora vamos a hallar corriente total. Perdón, acá corriente total. La corriente total, ahí sí vamos a aplicar una de las tres fórmulas. Vamos a utilizar la segunda fórmula, donde dice que corriente total es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos el voltaje y tenemos una resistencia total de 2300. Corriente total es igual al voltaje, que es de 18 voltios, y esto lo divido en 2300 ohmios. Entonces procedemos a hacer esto en calculadora. El resultado en la calculadora me da, esa división me da un valor de corriente total de 0.007826 amperios. Con esto yo ya tengo la corriente total. Recuerde que la corriente se da en amperios, por eso hay que marcar en amperios. Entonces, con eso ya tenemos la respuesta al segundo interrogante: 0.007826 amperios. Ahí ya tenemos la respuesta a la segunda. Ahora bien, para solucionar el resto, tenemos unas reglas, como se los dije acá. Una de las reglas dice que corriente es la misma en cada uno de sus componentes. Por consiguiente, esta corriente que yo acabé de hallar, que circula por acá, si es la misma en cada uno de ellos, entonces la corriente en R1 es igual a 0.007826 amperios, y la corriente en R2 es igual, como es igual en todos los componentes, es la misma, 0.007826 amperios. Con esto ya tengo, con hallar este valor, ya tengo la corriente en R1 y la corriente en R2. Entonces acá podemos ya darle esa respuesta. Listo. La corriente en R1 0.007826 y la corriente en R2 0.7826 amperios. Con eso ya tenemos la respuesta de las otras dos interrogantes. ¿Qué me falta hallar? Voltaje en R1 y voltaje en R2. Ahí aplicamos la primera fórmula, la fórmula de voltaje. La fórmula de voltaje dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Por consiguiente, voltaje en R1, porque debemos hallar voltaje en R1 y voltaje en R2.
Voltaje en R1 entonces sería igual a la corriente en R1, 0.007826 amperios multiplicado por el valor de la resistencia, que en este caso serían 100 ohmios. Ahora bien, voltaje en R1 sería igual a multiplicar estos dos valores. Si yo multiplico esos dos valores, el voltaje en R1 es de 0.7826 voltios en R1. Y voltaje en R2, hacemos el mismo procedimiento. Voltaje en R2 es igual a multiplicar la corriente que circula por R2 por el valor de R2. Entonces 0.007826 amperios multiplicado por 2200 ohmios. Este voltaje en R2 es igual a 17,2173 voltios. Con esto hallo los dos voltajes que me faltan, ¿cierto? Ahora bien, son voltajes diferentes en R1 y en R2, pero la suma de los dos voltajes me debe dar igual o similar al voltaje total del circuito. Si yo sumo estos dos valores, me da un valor de 17.9999, muy cercano al valor del voltaje de la fuente. Por eso se le dice que esto es la caída de voltaje en R1 más la caída del voltaje en R2 es igual al voltaje de la fuente. Listo, entonces aquí ya con esto hallamos los dos valores restantes. Voltaje en R1 0,7826 y voltaje en R2 17,2173. Con esto le doy solución a un circuito en serie.